Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos. Buenos días. Gracias al Señor. Volvemos a estar aquí reunidos a través de estas pantallas de manera virtual. Nos conectamos, nos congregamos en esta linda familia en la fe. Gracias al Señor por estos medios que nos permite estar conectados. En este tiempo, durante el mes de febrero, estaremos conectados a través de YouTube, a través de estos cultos virtuales, debido a que nuestro templo está cerrado por la reparación, que ustedes ya saben, se está reparando aquí el alcantarillado y todo el sistema sanitario de nuestro templo. Domingo 5 de febrero, primer domingo del mes de febrero, y aquí estamos al pie del cañón sirviendo al Señor, porque Él nos ha amado primero, ¿verdad? Él ha sido bueno con nosotros. Si es así, te invito ahí a que podamos juntos adorar al Señor, a tener este tiempo personal, cercano, íntimo con Él, en lo que estés haciendo, sean las tareas de la casa, las labores, los juegos, a estar ahí en la playita o allá en el sur, quizá en el litoral, estás de vacaciones, estás pasando un tiempo de relajo. Te invito a que podamos tener un alto, a que tengamos un tiempo de oración. Entregamos nuestro tiempo, entregamos este momento para que juntos nos disponemos a adorar al Señor. Adoremos juntos al Señor a través de una oración. Te invito ahí a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos, a tener este tiempo personal. Así, tal como tú nos ves, Señor. En el lugar donde nos encontramos en esta hora, te adoramos. Te adoramos a ti. Señor, apartamos estos minutos de este día que tú nos has regalado para adorarte, para alabarte a ti, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque has estado con nosotros. Permítenos, Dios, en esta hora decirte que te amamos. Decirte, Señor, que te necesitamos. Te adoramos a ti, Señor. Gracias por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, porque nos permites como iglesia también estar conectados, congregados a través de estos medios. Y te ruego, Dios, que nos abraces en esta hora, en el lugar donde nos encontremos, y recibas, Dios, nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Si te estás sumando recién ahí a la transmisión de este culto, el Señor sea contigo, ahí en el lugar donde te encuentras, de vacaciones, en el trabajo aún, en Santiago, en el sur, en el litoral, en el norte, donde sea que te encuentres, el Señor es contigo, el Señor está ahí contigo. El salmista decía así en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Que tus labios y los míos en esta hora alaben al Señor. Adorémosle con la siguiente alabanza, junto al ministerio de alabanza, ministerio de adoración. Sigamos adorando al Señor. Que tus labios, mi amado, mi amada, que tus labios, que mis labios alaben a nuestro Señor. Adoremos juntos entonces al Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor.
Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Gracias al Señor, porque nuestros labios pueden alabarle, porque nuestra boca puede cantar salmos, cantar alabanzas a su nombre. Gracias al Señor por este ministerio de alabanza que nos permite adorarle y conectarnos y congregarnos a adorar juntos al Señor. Ahora, para no avanzar tanto, para no quitar tanto tiempo, ¿ya? Y en este culto virtual, esta modalidad diferente, quiero invitarte a que juntos podamos también reflexionar en la palabra del Señor. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo identificar la voluntad de Dios? ¿Qué espera el Señor de nosotros en este 2023? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde, Señor? ¿Dónde nos guíes tú? Quiero invitarte a que juntos reflexionemos en la palabra del Señor junto a nuestro hermano Marcos. Agradecemos al Señor por su vida, agradecemos por lo que Dios está haciendo en él y a través de él también que nos hable el Señor, que sea su Espíritu Santo hablándonos a través de nuestro hermano Marcos. Te invito ahí a tener un tiempo de oración para luego darle aquí el espacio a nuestro hermano Marcos Barría. Gracias, Dios, porque has estado con nosotros en este día.
Nos has permitido aprender ahora de tu palabra, nos permites adorarte, nos permites, Señor, leer tu palabra y ahora nos permites también escuchar de ella. Señor, enséñanos, que tu Espíritu Santo nos hable, que seas, Señor, usando a tu Hijo como un instrumento para hablarnos, Señor, en esta hora, para dirigirnos a través de tu palabra. Dios, gracias, porque, Señor, podemos escuchar tu voz. Anhelamos tu voz. Oh, nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Anhelamos escucharte en esta hora. Usa la vida de Marco. Bendice a tu pueblo en esta hora a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y podamos también ponerla en práctica. Ayúdanos, Dios. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Marcos, que Dios te bendiga, el Señor use tu vida y sigamos juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Una bendición poder compartir la palabra del Señor nuevamente. Y quisiera partir con una pregunta que podríamos deducirla del libro de Proverbios, ¿cierto? Del padre, ese padre que aconseja a su hijo. Y una pregunta podría salir de ahí. ¿Qué es lo más importante o lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida? ¿Qué es aquello por lo cual vale la pena vivir la vida, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor o lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida? Y creo, hermanos, creo no equivocarme, que lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Creo que lo más importante en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Quiero invitarlo al texto bíblico que está en Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios, conversión de Saulo es el título de este pasaje, y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió nada. Y aquí hay dos preguntas en este texto, hermanos, que de alguna manera nos muestran qué es lo que el Señor quiere decir. Primero, Pablo pregunta, que en ese momento aún se le llama Saulo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y lo otro, la segunda pregunta clave en este texto es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y esa pregunta también es válida para nosotros, ¿cierto? Esa segunda pregunta que Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga?, es una buena pregunta que también nosotros nos deberíamos hacer. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Dios tiene un propósito y una voluntad para tu vida. Dios tiene un propósito y una voluntad para tu vida. Ahora, esa voluntad, ¿cómo viene a nosotros? ¿Cómo viene a nosotros esa voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios tiene varias facetas, dicen algunos teólogos. Primero, la voluntad de Dios viene a nosotros como la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, una de las cosas que están dentro de la voluntad soberana de Dios es que Dios quiso entregar a su Hijo unigénito, ¿cierto?
lo entregó por amor al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Esa es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es la salvación. ¿Cierto? La voluntad soberana de Dios es derrotar, es destruir el mal, es destruir el pecado, destruir la muerte, destruir el diablo, ¿cierto? Al diablo. La voluntad soberana de Dios es que el Señor va a venir por segunda vez a la tierra, ¿cierto? Para establecer su reino en esta tierra. Entonces, la voluntad de Dios viene a nosotros como su voluntad soberana. Una voluntad que nadie puede cambiar, que nadie puede frustrar. Dios va a cumplir su voluntad. Y no hay nada ni nadie que pueda evitarlo. Dios va a cumplir su voluntad. Entonces tenemos la voluntad soberana de Dios. Y tenemos también, en segundo lugar, la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios que está plasmada, ¿cierto?, para nosotros en la Biblia y que tiene carácter universal. En esta voluntad moral Dios nos dice cuáles son las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Por ejemplo, en cuanto al matrimonio, ¿cierto? El matrimonio que es una institución establecida por Dios, ¿cierto? Es una institución divina. Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Y se trata de una relación de amor, de compañerismo, de confianza, de fidelidad, hasta que la muerte los separe. Esa es la voluntad de Dios, moral de Dios en cuanto al matrimonio, ¿cierto? Esa voluntad de Dios se resume en dos grandes mandamientos. Nosotros lo vemos eso en los evangelios, cuando a Jesús le preguntan ¿cuál es el corazón de la ley? ¿Cuál es el corazón de la ley de los profetas? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está condensada esa voluntad moral de Dios para nosotros, ¿cierto? Y esa voluntad moral atañe a todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Y nos enseña el Señor cómo debemos vivir. Entonces, ahí está la voluntad moral de Dios, ¿cierto? La voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios, pero también está la voluntad especial de Dios, ¿cierto? La voluntad moral nos dice, ¿cierto?, qué es lo que Dios quiere en cuanto al matrimonio. Por ejemplo, y nos dice más específicamente todavía que los casados, los solteros deben casarse con hermanas en Cristo y las solteras deben casarse con hermanos en Cristo. La voluntad de Dios es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, esa otra es parte también de su voluntad moral en cuanto al matrimonio. Pero la Biblia no te dice con quién tienes que casarte, ¿cierto? No lo dice la Biblia. No aparece eso en la Biblia. No dice qué tienes que estudiar, dónde tienes que vivir, ¿cierto? No dice nada es particular, especial. Entonces hay una voluntad especial de Dios para ti, para tu vida. Una voluntad particular de Dios para tu vida, ¿cierto? Hay una voluntad soberana de Dios. Hay una voluntad moral de Dios, que es universal. Y hay una voluntad especial de Dios para ti. Hay un plan, un propósito y un plan especial para ti. Ahora, uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? ¿Cierto? Uno le hace caso a alguien que es digno de confianza, ¿cierto? Uno siempre le va a hacer caso a alguien que es digno de confianza. Uno no le va a creer a alguien que no sea digno de confianza, que siempre falla. Y uno llega a conocer a alguien digno, uno llega a conocer a alguien digno de confianza. O sea, uno reconoce a alguien digno de confianza al conocerlo en el tiempo, ¿cierto? Y Pablo hace esa pregunta clave: ¿quién eres, Señor? Es una pregunta fundamental, una pregunta decisiva, crucial. ¿Quién eres, Señor? Y estoy seguro que Pablo gastó toda su vida en tratar de responder esa pregunta y no pudo agotar la respuesta a esa pregunta. ¿Quién eres, Señor? Apocalipsis 3:14 nos dice que Jesús es el amén, ¿ya? Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero, nos dice la palabra en Apocalipsis 3:14. El amén. Y el amén es una palabra hebrea que cuando lo dice un hombre significa que así sea. Eso significa, es una afirmación a algo que se dice. Así sea. Pero cuando Dios dice amén, cuando ese amén está en la boca de Dios, es así es. Así es. Entonces Jesús es el amén de Dios.
Jesucristo es el amén de Dios para todos los hombres y mujeres que creen en Él, que creen y entregan y rinden su vida a Jesús como su Salvador y Señor personal, ¿cierto? Jesús es el amén, el sí de Dios para el hombre que se arrepiente y entrega su vida por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, el amén de Dios, dice que es el testigo fiel. Él ha dado testimonio del Padre. Jesucristo ha dado testimonio del Padre y ese testimonio del Padre es un testimonio fiel. Es un testimonio fiel que revela realmente quién es el Padre. Jesús es quien revela al Padre. Él y lo revela de manera fiel, tal como el Padre es. Jesús lo revela de esa manera y lo revela, y también Jesús es el testigo verdadero, el testigo fiel y verdadero. Y, o sea, Jesús es la verdad, ¿cierto? Dios tiene la razón. Dios tiene la razón. Su testimonio es verdadero. Su testimonio es la verdad. Dios tiene la razón. Y ese testimonio, esa voluntad está basado en eso, en que Él es el verdadero. Dios es el verdadero, ¿cierto? Dios es el testigo fiel, Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, ¿cierto? Ese es Jesús, según Apocalipsis 3:14. Dios dice, sabe cuáles son los pensamientos acerca de nosotros. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cierto? Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz. Dios se deleita en hacer misericordia. Él es bueno, dice la palabra, que Dios es bueno. Y Él se deleita en hacer misericordia. Sus pensamientos son pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, ¿cierto? Ese es el Dios, o ese es el Señor, ¿cierto?, a quien nosotros creemos. Ese es el Señor que se encuentra, o que sale al encuentro de Pablo. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso vale la pena hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, la voluntad de Dios, no la revela como un mapa, ¿cierto? Dios nos revela la voluntad de Dios como un mapa. Dios no nos muestra un itinerario de todo lo que va a suceder en el futuro. No nos dice, en la mañana va a tomar desayuno, en la tarde va a tener un break, vamos a ir a un almuerzo a un restaurante, después vamos a ir a un parque a pasear y al final del día vamos a tomar once en mi casa. Y ahí termina la jornada. No. Dios no nos muestra un itinerario completo, un mapa de todo lo que va, de todo lo por venir. Sino que Dios, y aquí hay una palabra interesante en el texto que dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ahí está la palabra interesante en ese versículo, camino. Los cristianos en ese tiempo eran conocidos como los del camino, como los hombres y mujeres del camino, ¿cierto? Y es una palabra que yo creo que no está puesta ahí al azar. Dios, la vida cristiana más bien, la vida cristiana es un caminar con Dios. Es un caminar con Dios. Es decir, y en ese caminar con Dios, Dios nos va revelando su voluntad para nuestras vidas. En ese caminar, Dios nos revela su voluntad para nosotros, para ti, de manera progresiva, de manera gradual, a través del caminar con Él por esta vida. Entonces, el camino, es ahí donde Dios nos revela progresivamente su voluntad para nuestras vidas. No nos muestra el mapa completo, sino que nos muestra paso a paso qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿cierto? Entonces, la voluntad de Dios no es un mapa, sino que la voluntad de Dios es una relación personal. La voluntad de Dios para tu vida es una relación personal. La voluntad del Señor la conocemos de manera progresiva, ¿cierto? Así como cuando los israelitas salieron de Egipto en el Éxodo, y Dios dice que tenía una columna de nube, y en la noche tenía una columna de fuego, y los israelitas iban en pos de esa columna, ¿cierto? Y Dios los iba guiando a lo largo del camino, ¿cierto? Dios los iba guiando en el camino. Y también dice Jesús que Él es el buen pastor, ¿cierto? Que nos guía a buenos pastos, ¿cierto? Nosotros estamos en un desierto,
Este mundo es un desierto, porque no ofrece nada que nos pueda satisfacer, nada que nos pueda llenar como seres humanos, hacernos plenos, ¿cierto? Nada que pueda saciar la sed de nuestro corazón. Solamente Dios puede saciar esa sed. Entonces, Jesús es el buen pastor que nos guía por el camino, en medio del desierto peligroso, y nos lleva a buenos pastos, nos lleva a aguas vivas, o sea, aquellas cosas que pueden satisfacer realmente nuestro corazón. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros, ¿cierto? Dios la revela en nuestro caminar diario con el Señor. Amén. Entonces, hermanos, eso es algo interesante, pero hay un punto que quisiera también hacer, hermanos, con respecto a Saulo. Saulo era un hombre de buena conciencia. Saulo, el judío, ¿cierto?, el celoso, era un hombre de buena conciencia. O sea, él pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien. Él pensaba que él estaba sirviendo a Dios con lo que estaba haciendo. Al perseguir a la iglesia, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, habían varias facciones, varios grupos. Estaban los celotes, ¿cierto? Estaban los fariseos, los saduceos. Habían muchos grupos religiosos y que tenían también un cariz político. Tenían también una connotación política. Su actividad era también política, no solamente religiosa. Y ellos, muchos de estos grupos, tenían como referentes a Elías, por ejemplo, cuando Elías degolla a 450 profetas. ¿Se acuerdan de eso? Los degolla, Elías. O los macabeos que resistieron en el tiempo de Antíoco Epifanes, cuando Antíoco Epifanes quería destruir a la religión judía, el judaísmo y la Torá. Y surgió este grupo de macabeos que resistieron por la vía armada este ataque a su cultura, a su religión, a su patrimonio. Ellos tenían como referente eso, tenían como referente a estos revolucionarios, podríamos decir guerrilleros de la antigüedad. Y ellos pensaban, entre ellos Pablo, pensaban que la acción, ¿cierto?, de ellos, política e incluso militar, o sea, la vía armada, podía ayudar al establecimiento del reino de Dios. Ellos pensaban que con su actividad revolucionaria adelantaban la llegada del reino de Dios. Él pensaba eso, él pensaba que incluso con la vía armada era un método legítimo para adelantar la llegada del reino. Y de esa manera eran fieles a Dios. Él estaba actuando de buena conciencia, podríamos decir. Actuando de acuerdo a la interpretación que los fariseos le daban a la Torá y a la misión que ellos tenían como pueblo. Y era tal el celo de Pablo, tal la convicción de Pablo, que nada lo iba a sacar de eso. Nada lo iba a sacar de eso. Dios tuvo que irrumpir en la vida de Pablo, tuvo que actuar drásticamente en la vida de Pablo para mostrarle que él estaba equivocado. ¿Cierto? Que él estaba en un camino de muerte. Dice que él iba camino a Damasco, dice. Y en ese camino, para perseguir a los del camino, sale al encuentro el Mesías de Israel, el Dios de Israel, el Mesías, el Rey de Israel, sale a su encuentro para mostrarle que su camino era un camino de tinieblas, que él estaba ciego. Estaba ciego, persiguiendo, en ese afán de persecución, ¿cierto? Estaba ciego, estaba en un camino de tinieblas, en un camino de pecado, y él estaba ciego. Y quizás eso también, de alguna manera, quiere transmitir lo que le sucede a Pablo, que queda ciego, ¿cierto? Queda ciego por 3 días. Pero Dios se manifiesta, ¿cierto? Se manifiesta a Pablo, la luz del Señor se manifiesta y él puede ver. Desde ese momento él puede ver. Entonces, Pablo era un hombre de buena conciencia. Y ahora, ¿será en algunos casos que nos pasa a nosotros también eso? Que nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos en el camino que tenemos que estar. Y quizás Dios tiene que llamarnos la atención, como tuvo ese encuentro con Pablo tan poderoso,
que transformó la vida de Pablo, a veces Dios también tiene que llamarnos la atención cuando nosotros estamos por un camino equivocado. Entonces Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Y después dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios a veces nos tiene que zamarrear un poco, ¿cierto? Para que nosotros podamos darnos cuenta de que estamos caminando por un camino equivocado. Ahora Pablo era un hombre de buena conciencia, ¿cierto? Y Pablo le pregunta a Dios, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que le pregunta a Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso da cuenta de que Pablo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Pablo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. O sea, él estaba disponible, había en él disponibilidad para hacer lo que Dios quería que hiciera. Entonces, es una primera condición, ¿cierto?, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, es estar disponibles para hacerla. ¿Estamos disponibles, hermanos? Y es una pregunta que yo me hago también, que me hice durante la preparación de este sermón. ¿Estamos dispuestos? ¿Estoy dispuesto yo a hacer la voluntad del Señor? ¿Cierto? Y si no estamos dispuestos, entonces, ¿por qué Dios tendría que revelarnos su voluntad? Especial para mí y para usted. Si usted no está dispuesto, yo no estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor, ¿por qué Dios tendría que revelarnos entonces su voluntad? ¿Cierto? ¿Por qué Dios tendría que molestarse en revelarnos su voluntad? Muchas personas quieren hacer su propia voluntad y que Dios le ponga su sello de aprobación en lo que ellos hacen, ¿cierto? Y eso ya no es así, ¿cierto? No es así, sino que nosotros tenemos que estar disponibles para hacer la voluntad del Señor. Entonces, eso es una primera cosa, la disponibilidad y también la mansedumbre. ¿Estoy dispuesto a dejar que Dios me guíe a lo largo del camino? ¿Estoy dispuesto a dejar que Él me guíe? Yo soy del sur, bueno, mi familia, por el lado de mi madre, somos todos sureños, mi padre también, y muchas veces vamos al campo a pasar las vacaciones y en una oportunidad yo me acuerdo de un tío que se llamaba Peto, así es el nombre que... y él tenía una yunta de bueyes y me acuerdo que una vez nos fue a ayudar a acarrear leña y llevó su yunta de bueyes para ayudarnos y su yunta se llamaba Lindo y Precioso. Esos eran sus bueyes, Lindo y Precioso. ¿Ya? Y Lindo era el buey viejo, Lindo, y Precioso era un buey joven, inexperto. Entonces el buey, y lo tenían los dos enyugados. Entonces le decía Lindo, Precioso, y les pegaba con el palito arriba del yugo y empezaban a avanzar. Pero de repente, Precioso, como era más joven, era más impetuoso, entonces como que quería avanzar más rápido. Pero Lindo lo frenaba y vamos más calmados, más lentos. De repente, Precioso se quería desviar para un lado y como estaba enyugado con Lindo y Lindo sabía más, lo llevaba por el camino que tenía que ir, ¿cierto? Y Jesucristo dice algo parecido. Miren, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Miren, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. O sea, Precioso, aprendiendo de Lindo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo que Jesús nos está invitando es a enyugarnos con Él, es a ir de la mano con Él en el camino. Y Él nos va a guiar paso a paso por donde debemos andar. Entonces tiene que haber mansedumbre, disponibilidad, mansedumbre y tiene que haber fe, ¿cierto? Confianza en este Señor que nos va a guiar por el camino, ¿cierto? Fe. Por ejemplo, cuando Abraham sale de la casa de sus padres, de su parentela, dice la Biblia que él salió y sin saber a dónde iba. O sea, simplemente Dios les dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba. Confianza. Eso es un acto tremendo de fe de parte de Abraham, que muchas veces no lo reconocemos tanto, no lo vemos tan claramente. Pero esas son algunas condiciones, disponibilidad, mansedumbre, fe, para conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios emplea para revelar su voluntad? Primero es la palabra. La palabra de Dios es uno de los medios principales que Dios emplea para revelarnos su palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino, ¿cierto? Lámpara es mi... Entonces, lo primero que tenemos que atender, ¿cierto?, es a la palabra de Dios escrita, la Biblia, ¿cierto? La Biblia es nuestra regla de fe y conducta, dice un principio bautista. Entonces, debemos empezar por cumplir, ¿cierto?, la palabra de Dios escrita, la Biblia. Esa es nuestra norma, ¿cierto? Esa es nuestra guía, lo que Dios nos muestra, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, muchas personas dicen, pero yo no entiendo lo que dice la Biblia. Claro, hay muchas cosas complejas en la Biblia, Entonces nosotros debemos aprender o empezar por cumplir lo que ya entendemos. Y Dios nos irá revelando después más cosas, ¿cierto? Más cosas más difíciles. Entonces, la palabra de Dios es uno de los medios. Después están otros hijos de Dios. Dios nos revela su voluntad especial para nuestra vida a través de otros hijos de Dios. Por ejemplo, en otro relato de la misma conversión de Saulo, dice que Saulo, hablándole al pueblo, les cuenta cómo fue su conversión y les dice, en Hechos 22:12, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios nos habla de distintas maneras y muchas veces confirma su voluntad a través de otros hijos, a través de otros hermanos. Por lo tanto, debemos estar abiertos también al consejo sabio que nos puedan dar otros hermanos maduros en la fe. Entonces, la palabra, otros hermanos en Cristo, el Espíritu Santo, es otro de los medios que Dios nos ha dado, ¿cierto? El Consolador, el Espíritu Santo que nos acompaña, ¿cierto? Y quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El ministerio del Espíritu Santo, ¿cierto?, es glorificar el nombre de Jesús, ¿cierto? Y Él lo hace dando testimonio de la verdad, ¿cierto? Él glorifica a Jesucristo dando testimonio de Jesús, ¿cierto? De lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo, yo me acuerdo una vez que estaba orando, ¿cierto? Y de pronto vino un pensamiento, una situación, en donde en la situación yo me daba cuenta de que había ofendido a alguien en esa situación. Pero en el momento no lo entendí, sino que mientras oraba, el Espíritu Santo me empezó a iluminar y me empezó a mostrar que yo había ofendido a esa persona. Y puso en mi corazón que tenía que pedirle perdón. Entonces, la siguiente vez que lo vi, en el culto, me acerqué a la persona y le pedí perdón. Le dije, ¿sabes qué? Me equivoqué en esta situación, te dije algo que no correspondía, quería pedirte perdón. Y la persona tuvo una reacción que me mostró que era cierto. Lo vi en su mirada, ¿cierto?, que realmente estaba dolido por lo que yo le había dicho. Y yo no me había dado cuenta. Había pecado contra la persona sin darme cuenta y el Espíritu Santo me mostró lo que tenía que hacer, que era pedirle perdón a esa persona. Y fue bonito porque la persona se sintió bien, se sintió contenta y la relación siguió siendo buena. Entonces, el Espíritu Santo nos revela qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La sabiduría de Dios es otro medio que Dios nos da, la sabiduría. Y la sabiduría, algunos lo definen como no como conocimiento, ¿cierto? No como conocimiento, sino como un santo y espiritual sentido común que proviene de Dios, ¿cierto? Un santo y espiritual sentido común que proviene de Dios. Me acuerdo de una ocasión de dos jóvenes que iban caminando, que eran cristianos los dos, y uno le dice al otro, tarde ya iban caminando, le dice, oye, sé que tengo que pasar a comprar vino aquí en la botillería porque mi mamá va a hacer un postre, necesita vino. Y él había sido alcohólico antes. ¿Y dónde compraba vino? En esa botillería. Entonces el otro joven le dice, pero no lo compres ahora porque vas a ir a comprar ahí y ese caballero, el que te conoce, va a pensar que es para que tú te lo tomes.
Y el otro le dijo, chuta que estás sabio, le dijo. Y la sabiduría de Dios, ¿cierto? Dice, por ejemplo, nosotros podemos encontrar mucho de la sabiduría de Dios en los proverbios, la literatura sapiencial, ¿cierto? Dice, en una parte de los proverbios dice que el avisado ve venir el mal y se esconde. El avisado ve venir el mal y se esconde, pero el simple, o sea, el ingenuo, pasa y recibe el daño, dice. Entonces, la sabiduría de Dios, ¿cierto? En otra parte, Pablo habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros tenemos los pensamientos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto? El Espíritu de Cristo nos infunde los pensamientos de Cristo en nuestro corazón, para que podamos discernir cómo debemos actuar, ¿cierto?, en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo, no que sepamos lo que Cristo está pensando, sino que tenemos los pensamientos de Dios infundidos por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos actuar con sabiduría. Entonces, la sabiduría, el Espíritu Santo, otros hermanos, la palabra de Dios son los medios que Dios nos ha dado para que nosotros podamos descubrir la voluntad de Dios a lo largo de nuestro caminar, ¿cierto?, a lo largo de nuestra vida cristiana. Ahora, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Dice Pablo, en Romanos 12:1, dice que os ruego, les dice Pablo, por las misericordias de Dios. Eso es algo interesante que yo, en el mensaje que el pastor habló de la gracia, me hizo pensar en ese pasaje. La gracia de Dios, la misericordia de Dios que actúa en nosotros, ¿cierto? El poder de Dios que actúa en nuestras vidas para obrar a nuestro favor. Por medio de esas misericordias de Dios, en Romanos 12:1, podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Pablo. Entonces, a través del poder, de las misericordias, de la gracia, del poder de Dios que Dios nos ha concedido y que actúa en nosotros podemos presentarnos ante Dios en un sacrificio agradable, santo, vivo para Dios. Y dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién, y aquí para ir terminando, hermanos, quién es el hombre más miserable del mundo? Una vez un pastor se hacía esa pregunta. ¿Quién es el hombre más miserable del mundo? Y el hombre más miserable del mundo, decía él, no es aquel que no conoce a Cristo. No es el hombre más miserable del mundo. El hombre más miserable del mundo es aquel que conoce al Señor, que conoce cuál es la voluntad del Señor, pero que vive fuera de la voluntad de Dios, que está alejado de Dios, que ha fracasado en cumplir ese plan y ese propósito que Dios tiene para su vida. ¿Cierto? El hombre más miserable del mundo es aquel que conoce la voluntad de Dios, pero que no la hace, que no está cumpliendo. Y en contraste, el hombre más gozoso del mundo es aquel que está en la voluntad del Señor. Que está en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Cierto? ¿Qué es lo que realmente importa en nuestra vida? Que podamos hacer. Es la voluntad de Dios. Nada importa, nada tiene sentido de lo que podamos hacer en nuestra vida como cristianos si no estamos haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo más importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere de ti en este 2023? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en este 2023? ¿Cierto? Tienes que irlos descubriendo en tu caminar con el Señor Jesucristo. Y Él irá revelándonos fielmente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga. Agradecemos al Señor por la vida de nuestro hermano Marcos, por la exposición de su palabra, por el desafío que nos plantea para este 2023, de buscar esa voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera Dios que tú y que yo podamos hacer en esta familia, en esta congregación, en este lugar donde Él nos puso, ¿verdad? ¿Qué espera el Señor que hagamos? Aquí estamos, Señor, dispuestos, disponibles para lo que tú quieras, para que somos buenos. Aquí estamos, Señor. Te invito a tener un tiempo de oración ahí en el lugar donde estás y decirle al Señor juntos
junto a nuestro hermano Marco, junto a toda la familia en la fe que está reunida al otro lado de la pantalla. Dile ahí donde tú estás, inclina tu rostro, inclina tu corazón delante de Dios. Y pregúntale a Él, ¿qué esperas, Señor, que yo haga? Señor, ¿qué esperas? ¿Dónde quieres, Señor, que disponga mi tiempo, mis dones, mis talentos, el servicio? Señor, ¿dónde? ¿Dónde me quieres usar? Señor, permíteme obedecer tu palabra y hacer tu voluntad. Te anhelamos, Señor. Queremos cumplir con ese propósito con el cual fuimos creados y puestos en este lugar, en esta familia de la fe llamada Ebenecer. Usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria y para que otros te conozcan, Dios. Enséñanos tu voluntad, ayúdanos a entenderla y a caminar en ella, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, gracias por tu siervo, gracias, Dios, porque a pesar de nosotros, tú sigues hablándonos y sigues, Señor, también motivándonos e invitándonos a seguirte y a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, hay mucho que hacer. Amados, hay mucho que hacer durante este año. El lema para nosotros es que aquello que hemos recibido de gracia, lo entregaremos también de gracia, ¿verdad? Durante todo el mes de enero tuvimos el mes de la gratitud, recibimos también la ofrenda de acción de gracias el domingo pasado, y este domingo, si por razones obvias no lo puedes traer al templo, ¿verdad? Pero lo puedes hacer a través de, en esa vía electrónica con la tesorería de la iglesia. Te puedes comunicar con nuestra hermana María Elena, puedes comunicarte con Rosita o conmigo si no tienen los datos, para poder entregar también tu ofrenda de acción de gracias. Recuerda que esa ofrenda de acción de gracias que fue recibida el domingo pasado y este domingo también, y si quieres seguir también ofrendando con gratitud, con generosidad, estamos recibiéndola y dirigida especialmente en la reparación del templo, en la reparación de ese alcantarillado, de ese servicio ya higiénico. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor que nos permite ser familia, ser comunidad, aún a través de estos medios, teniendo el templo cerrado, pero seguimos abiertos aquí a través de estos medios, a través de nuestro canal de YouTube, seguimos ahí acompañándonos, aprendiendo juntos, caminando juntos en este camino, como bien hablaba la palabra del Señor, en este caminar seguimos aprendiendo de su palabra. Te quiero invitar entonces a que nos despidamos adorando y alabando al Señor con una alabanza más, y luego ¿ya? Sigues con tu rutina, sigues con tus actividades, sigues con tu descanso si estás de vacaciones, y ahí adoramos al Señor en esta hora. Te dejo invitado entonces para el próximo domingo, que nos conectamos una vez más a través de estos medios. No lo puedes perder, no te lo puedes perder. ¿Qué querrá el Señor hablarnos la próxima semana? Ahí te dejo invitado. Entonces, para el próximo domingo, a través de este mismo medio, seguimos adorando al Señor, seguimos aprendiendo juntos de Él, seguimos como comunidad de fe, seguimos creciendo en su palabra. Que Dios te bendiga. El Señor sea contigo en este día, en esta hora, junto a tu familia. Que tengas una bendecida tarde, que tengas un rico y bendecido almuerzo junto a los tuyos. Y nos vemos en la próxima transmisión. Chao.